Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, y hay novedades importantes. La mayoría más positivas que negativas, aunque hay una mala noticia que tiene que ver con un futbolista del actual plantel que podría llegar a perderse bastante tiempo dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que habría sufrido una lesión. Se realizó estudios ayer. En el momento en el cual estoy subiendo este video todavía no está claro cuánto va a ser el tiempo en el cual va a estar afuera de las canchas, pero en definitiva seguramente se pierda un par de partidos. Pero después hay noticias positivas en relación al quinto refuerzo, que ya estaría prácticamente confirmado, faltan ultimar detalles, a una oferta que ha rechazado River de un club del fútbol europeo que venía con todo para quedarse con una de las máximas estrellas que hoy por hoy tiene el plantel dirigido por Martín de Michelis. A su vez también hay que hablar de un dinero muy importante que va a terminar ingresando al club debido a dos futbolistas que pasaron por el Millonario y que fueron transferidos de Europa hacia otros conjuntos del viejo continente, y de esa manera River, por mantener cierto porcentaje de sus respectivos pases, también va a tener un ingreso importante en cuanto a lo económico. Y para finalizar también vamos a estar hablando de dos jugadores que por fin han encontrado club o habrían encontrado un nuevo equipo y que se irán del más grande en este receso. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Sebastián Boselli, que faltarían mínimos detalles para que se convierta en el quinto refuerzo de River. El defensor central, que es buscado por la dirigencia del conjunto de Núñez desde principios del mes de julio, inclusive mucho antes de que River se coronara campeón de la liga profesional, ya estaría en condiciones de ser una nueva incorporación para el equipo de Michelis, teniendo en cuenta que finalmente Defensor Sporting bajó sus pretensiones económicas. River no quería abonar los 6 millones de dólares de la cláusula de rescisión, y a su vez también cuando había propuesto ofertar por un porcentaje de su pase, el equipo uruguayo había rechazado dos ofrecimientos con anterioridad. Y si bien es cierto que todavía hay algunas condiciones que hay que terminar de cerrar, la idea es que antes del fin de semana Boselli se convierta, o por lo menos sea oficializado como nuevo refuerzo de River. Es un futbolista que quizás, en cuanto a la cantidad de zagueros que hoy por hoy tiene River en el plantel profesional, no sea tan urgente, sobre todo teniendo en cuenta que el Millonario solo tiene que disputar una competencia en este segundo semestre de 2023, que es la Copa Liga Profesional. De hecho, quedan 14 partidos nada más ya confirmados, los 13 correspondientes a las 13 jornadas que todavía restan por jugarse del torneo recién mencionado, y la final por el Trofeo de Campeones, que el Millonario jugará el 23 de diciembre. Después, es cierto, dependiendo de la instancia a la cual llegue el club de Núñez en la Copa Liga Profesional, es decir, hasta cuartos de final, semifinales o final, veremos si juega 1, 2 o 3 partidos más, pero no son muchos los cotejos que tiene que jugar el Millonario en este 2023, por lo que quizás en cuanto a cantidad de centrales River ya estaría en condiciones para esta segunda mitad. Pero si hablamos de lo que puede llegar a pasar en el 2024, claramente River va a necesitar más zagueros, y esto se debe a que Maidana y Mamana acaban sus contratos y todavía no tienen asegurada su renovación. Es más, en el caso de Maidana ya es un hecho que no va a seguir en el club porque se retiraría del fútbol, mientras que lo de Mamana dependerá mucho de su estado físico. A su vez también, Paulo Díaz es un futbolista recurrente a las lesiones. Hay que tener en cuenta que Robert Rojas se fue a Tigre y que por el momento, más allá de que tiene una cláusula de repesca, el más grande no haría uso de la misma más allá del nivel de Rojas. Y después hay que evaluar las situaciones de González Pires y David Martínez. En el caso del primero, cuando esté recuperado, casi seguro va a ser titular, mientras que en el caso del segundo dependerán de las ofertas que lleguen. Por eso mismo la contratación de Boselli quizás no sea tan exigente para ahora, luego de haber quedado eliminado de la Libertadores, pero sí para el 2024. Por eso mismo es un refuerzo que ayudará mucho, sobre todo de cara al futuro. Si bien todavía los números no están confirmados ni definidos, River pagaría alrededor de $3.800.000 por el 70% de la ficha del central campeón del mundo de la Copa Sub-20 que se disputó acá en Argentina entre los meses de mayo y junio. Tuvo un gran nivel en ese torneo y por eso temían que lo vinieran a buscar de Europa. Sin embargo, no vino ningún equipo del viejo continente a realizar una oferta formal y por eso Defensor bajó su
sus pretensiones y Sebastián Boselli será el quinto refuerzo de River. Y vinieron fuerte de Europa por el futbolista que ven en pantalla, más precisamente el Feyenoord, conjunto neerlandés, campeón de la última Eredivisie, que jugará en esta 2023-2024 por lo menos la fase de grupos de la UEFA Champions League, hizo un ofrecimiento formal por ese Eskiel Barco. El mismo fue de 6 millones de euros, pero desde River lo consideraron totalmente insuficiente. Pretenden por lo menos el doble como para empezar a negociar, y eso no significa que si alguien viene con 12 millones de la moneda europea, el futbolista ya sea transferido. Pero por lo menos con ese número River se sentaría a hablar con el equipo en cuestión para ver en definitiva si existe o no la posibilidad de un traspaso. Pero por 6 millones de euros claramente no hay ninguna posibilidad. Recordemos que River ha hecho uso de la opción de compra por Barco de 7 millones de dólares proveniente del Atlanta United. Y si bien es cierto que lo pagará en 6 cuotas en un lapso de los próximos 2 años y medio, la realidad es que el dinero ya está y River hoy por hoy está priorizando absolutamente con Barco lo deportivo por sobre lo económico. El jugador fue una de las grandes figuras del equipo campeón en la pasada liga profesional y esperan que en este segundo semestre también sea una de las máximas estrellas para que el equipo vuelva a retomar la senda del buen fútbol y de esa manera poder pelear hasta el final la Copa Liga Profesional y tener el mejor final de año posible. Además, está claro que es uno de los jugadores que sí o sí quiere De Michelis para afrontar en el 2024 ya la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además de retener a los mejores futbolistas del actual plantel, el DT va a querer refuerzos, pero en el caso de Barco no es pretendido que River lo venda. También es verdad que el propio jugador, cuando se marchó de los Estados Unidos para ponerse el manto sagrado, tenía en su mente en aquel entonces el hecho de que jugar en el Millonario podía acercarlo más al fútbol europeo, pero para eso deberá llegar una oferta importante. Hoy Barco está muy cómodo en River, está teniendo uno de los mejores contratos del plantel y él responde de la mejor manera futbolísticamente. También hay que tener en cuenta que si llega ese ofrecimiento de 12 millones de euros como mínimo, en River van a analizarlo. Lo más probable es que en este mercado no haya ninguna posibilidad de que Barco se vaya, teniendo en cuenta que solo quedan 8 días de libro de pases en Europa. Recordemos que al igual que en Argentina va a cerrar el jueves 31 de agosto y parecería bastante complicado que pueda partir. En River igual están atentos, por ahora el Feyenoord no avisó que iba a hacer otra oferta, por lo que por ahora la única que ha llegado al club ha sido totalmente rechazada. Y vamos ahora a hablar de la mala noticia que estaría sucediendo en el mundo River, que tiene que ver con la lesión de Rodrigo Aliendro. Si bien es cierto que el mediocampista tuvo un error grosero que permitió a Argentinos Juniors marcar el tercer tanto el pasado domingo y que finalmente decretó la derrota del más grande en su visita a la Paternal, la realidad es que Aliendro es uno de los mejores mediocampistas de todo el fútbol argentino y ha sido una de las grandes figuras de River en la obtención de la liga profesional, por lo que si llega a confirmar que sufrió una luxación en su hombro y eso lo mantendría alrededor de un mes fuera de las canchas, está claro que será una baja verdaderamente importante. Y ya vimos lo que sucedió en el primer semestre cuando no jugó Aliendro. Al más grande le costó muchísimo reemplazarlo. De hecho, si vamos a los partidos en los cuales no estuvo, no fue parte desde el inicio de la victoria 4-2 contra Sporting Cristal. Ingresó en el segundo tiempo, pero recordemos cómo fue aquel primer tiempo. River terminó 2-2 y con un hombre menos por la expulsión de Enzo Díaz. Después Aliendro ingresó en la segunda parte y River terminó ganando 4-2. Más allá de que Aliendro no metió ningún gol, la realidad es que acomodó un poco la mitad de la cancha. Después no estuvo presente en la derrota 2-1 contra Talleres de Córdoba por la fecha 16 de la Liga Profesional. Estuvo en el banco pero ni siquiera ingresó. Y posteriormente tampoco fue parte de la derrota 2-1 contra Barracas Central en condición de visitante. Es decir, en 3 partidos en los cuales Aliendro no estuvo en la cancha, River no estuvo ganando, por lo menos hasta el momento en el cual ingresó. Por eso mismo es un jugador importantísimo, más allá de que el otro día no tuvo su mejor rendimiento, eso está claro y no pasa nada con decirlo, y además fue responsable directo en el tercer tanto de Argentinos Juniors.
En el momento en el cual estoy haciendo este video, el jugador ya se hizo los estudios correspondientes, está claro que no entrenó a la par de sus compañeros y está prácticamente descartado para el cotejo del próximo domingo ante Barraca Central el Monumental. Dependiendo del grado de su lesión, verán si puede estar recién para la tercera fecha ante Vélez, aunque en principio tampoco podría estar para ese cotejo ni tampoco para los dos siguientes que River jugaría en condición de local contra Arsenal y Atlético Tucumán, es decir, después de la fecha FIFA de septiembre, para lo que sería la sexta jornada en la cual River estará visitando Banfield, recién para ese cotejo Aliendro volvería a estar disponible. Está claro que a lo mejor con ciertos tratamientos podría estar a disposición antes, todo esto siempre y cuando se trate de una luxación. Si los estudios determinan que a lo mejor no tiene esa lesión, Aliendro a lo mejor podría estar disponible no contra Barracas, pero sí contra Vélez, así que esperemos que primero se dé la información de los estudios. Ustedes seguramente cuando estén viendo este video ya conozcan esa información, pero en definitiva y más allá del bajo nivel que tuvo ante Argentinos, perder a Aliendro sería una baja muy, pero muy significativa para el equipo de Michelis. Y vamos ahora a hablar de dos ingresos importantes de dinero que va a recibir River en el corto plazo, que tiene que ver con la venta de dos jugadores que estaban en el fútbol europeo y que fueron traspasados a otros equipos del viejo continente. El primero de ellos es en general una mala noticia para River, porque Gonzalo Montiel terminó siendo traspasado desde el Sevilla de España al Nottingham Forest de Inglaterra en 11 millones de euros. Es verdad, en cuanto a económico, como dije recién y como los datos que voy a dar ahora, es algo positivo, pero recordemos que el más grande estaba en la búsqueda de Montiel para que sea refuerzo y para que venga a ocupar ese lugar de lateral derecho que todavía no ha sido ocupado, y a mí me sorprende cómo todavía la dirigencia no ha por lo menos entablado negociaciones por un marcador de punta diestro, pero eso lo vamos a dejar para otro video más adelante. Ahora vamos a meternos definitivamente en lo que tiene que ver con el caso de Montiel. El jugador estaba esperando a ver cómo se resolvía su situación en el mercado de pases. La única posibilidad de que pudiera volver a River era que pasaran los días, el mercado europeo estuviera por terminar y que de esa forma el Sevilla bajara sus pretensiones para transferirlo. En River están dispuestos a abonar un préstamo con cargo de alrededor de 2 millones de euros y después una opción de compra de 6 millones de la moneda europea como para cerrar la operación. Al conjunto español le cerraban esos números, pero en lo deportivo preferían siempre cederlo al fútbol de Europa. Y por eso River tenía que esperar que no apareciera esa oferta concreta y formal de algún otro conjunto del viejo continente para que Montiel pudiera hacer refuerzo. Y finalmente eso no sucedió porque la oferta apareció. El Nottingham Forest de Inglaterra, equipo que está jugando en la Premier League, es decir, Montiel va a tener su debut en la máxima división inglesa, hizo un ofrecimiento que para el Sevilla fue imposible de rechazar, porque estamos hablando de que es un número superior al que lo había comprado de River. El más grande en su momento recibió 6 millones y medio de euros netos por la venta de Montiel. El Sevilla había puesto alrededor de 9 y ahora lo ha traspasado por 11 millones de la moneda europea al conjunto británico. Por esta transferencia River va a recibir un dinero que le corresponde debido a un 15% que tenía de plusvalía que se había arreglado en su momento, es decir, 11 millones de euros menos los 6 millones y medio de euros que puso en su momento el Sevilla, da un total de 5 millones y medio de euros. El 15% es aproximadamente $750.000. A eso hay que agregarle alrededor de $550.000 más, productos del mecanismo de solidaridad, por lo que River, por esta transferencia de Montiel del Sevilla al Nottingham Forest, estará recibiendo alrededor de 1.300.000 euros. Y el siguiente jugador, quizás un poco más olvidado por el hincha porque su recuerdo en River no ha sido el mejor, tampoco ha sido desastroso, por lo menos en mi opinión, pero claramente lo de Jorge Carrascal ha dejado mucho que desear teniendo en cuenta las condiciones que tenía el futbolista cafetero. Carrascal no fue un mal jugador y no lo es, de hecho está siendo convocado para formar parte de la selección colombiana y ha tenido en general un buen nivel en el equipo en el cual jugó luego de irse de River, que fue el CSKA de Moscú. ¿Por qué el Millonario recibiría un monto ahora por esta transferencia? Porque
se quedó con un porcentaje de su pase y porque a su vez el CSKA de Moscú lo ha transferido al otro equipo de la ciudad o a uno de los otros conjuntos que están en la capital rusa como es el Dinamo Moscú. Debido a esto, el millonario recibirá ahora alrededor de 750.000 euros. Sumado a lo de Montiel, el más grande estará haciéndose cargo de alrededor de 2 millones de euros simplemente por la venta de estos dos futbolistas. En el caso de Carrascal, faltaba poco, un año específicamente, para que si el CSKA de Moscú no lo vendía, River automáticamente iba a recibir 2 millones de euros. Sin embargo, y el conjunto europeo, sabiendo de esto, sabía que sí o sí lo tenía que transferir en este o en el siguiente mercado de pases de enero del 2024. A sabiendas de que el fútbol europeo se mueve muchísimo menos en el mercado invernal para ellos, de verano para el fútbol sudamericano, está claro que las posibilidades de traspasarlo eran mucho más concretas y posibles en este libro de pases. Por eso mismo terminaron dejando salir a Carrascal. En su momento le pagaron a River 300.000 euros por un préstamo y después una opción de compra obligatoria por 3 millones de euros más. Es decir, River en su momento recibió 3.300.000 euros y ahora con esos 750.000 euros más estamos hablando de que en total River ya ha recuperado y encima le ha quedado un excedente del dinero que puso por Carrascal en su momento, porque ahora recibió un total aproximado de 4 millones de dólares, mientras que por aquel entonces le había pagado al conjunto ucraniano del Karpaty Lviv primero medio millón de euros por una sesión y después adquirió su pase en 2,5 millones de la moneda europea. ¿Y por qué vemos a De la Cruz en pantalla? Porque el jugador uruguayo, a diferencia de lo que sucedió en el mes de junio, en esta oportunidad sí forma parte de la lista preliminar de Marcelo Bielsa para formar parte justamente de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con la selección charrúa. Recordemos que en el mes de junio hubo una fecha FIFA y el jugador de River no había sido convocado por el entrenador argentino. Sin embargo, ahora con vistas a las clasificatorias sudamericanas que van a meter a 6 o 7 equipos en la Copa del Mundo que se estará disputando en Canadá, Estados Unidos y México dentro de 3 años, ahora De la Cruz sí forma parte de esa nómina, por lo que el uruguayo seguramente se vaya antes de tiempo y luego de la cuarta jornada en la cual el más grande estará jugando en condición de local frente a Arsenal, el jugador en cuestión partirá hacia Montevideo para formar parte de su selección. Es un futbolista joven que a su vez ya en este mercado de pases ha rechazado 2 ofrecimientos del fútbol catarí, lo que significa que hoy para De la Cruz sigue siendo más prioritario lo deportivo que lo económico, porque él tuvo charlas con miembros del cuerpo técnico de la selección uruguaya para recibir algún consejo en relación a si era mejor que se fuera al fútbol de Qatar, y obviamente la respuesta fue contundente en cuanto a lo deportivo. En River va a tener muchísimas más posibilidades de seguir formando parte del combinado nacional uruguayo que jugando en el fútbol de Qatar. Está claro que en cuanto a lo económico no hay ninguna equiparación posible. Hoy por hoy el fútbol del Medio Oriente es uno de los que mejor paga a los futbolistas en todo el mundo, y si bien De la Cruz tiene uno de los mejores contratos en River porque lo renovó a finales del año pasado antes de irse a disputar el Mundial de Qatar con Uruguay, la realidad es que está muy lejos lo que podría darle River, o lo que le está dando mejor dicho en este momento, o en una hipotética futura renovación, a lo que le daría el equipo catarí que lo vino a buscar, que más precisamente fue el Al Duhail, conducido hoy por Hernán Crespo. Eso no significa que en estos días no llegue otra oferta por el uruguayo y él mismo no termina abandonando el club. Si viene algún ofrecimiento de Europa, cuyo mercado, como dije antes, cierra el 31 de agosto, claramente habrá muchas más posibilidades que se vaya. De la Cruz se perdió la primera jornada frente a Argentinos por un cuadro gripal, sin embargo ya está totalmente listo para afrontar esta segunda fecha frente a Barraca Central. Y por último vamos a hablar de 2 jugadores que hoy por hoy están colgados y no van a ser tenidos en cuenta en este mercado de pases. Y son Nahuel Gallardo y Agustín Fontana.
En principio ya estaría absolutamente todo arreglado para que los dos futbolistas en cuestión vayan a otro equipo del fútbol argentino. Sarmiento de Junín es el club que se mostró más interesado en los dos jugadores. El director técnico Pablo Lavallén busca un lateral izquierdo y un centro delantero para reforzar a su equipo en lo que es el cierre del mercado de pases en Argentina, y la dirigencia del club del interior de la provincia de Buenos Aires está en charlas con la comisión directiva de River para intentar sumar a ambos jugadores en calidad de cedidos. La realidad es que todavía no está totalmente todo definido, pero a River no le sirve absolutamente para nada que Nahuel Gallardo y Fontana estén colgados en el club entrenándose sin ningún tipo de sentido. En el caso de Fontana, de hecho, ya lo hizo en los primeros 6 meses, más allá de que De Michelis en muchas ocasiones lo llevó a entrenar con la primera. A pesar de que no lo iba a tener en cuenta para disputar ningún partido oficial, siempre estuvo entrenando con el plantel de la máxima categoría para formar parte de ciertos trabajos para que en el momento en el cual le tocara salir de River estuviera al 100% desde lo físico, por lo que por más que no haya jugado en estos 6 meses, la realidad es que en ese sentido se encuentra muy bien. Por el lado del hijo mayor del muñeco, estuvo a préstamo por 1 año en el Once Caldas de Colombia y finalmente el elenco cafetero no hizo uso de la opción de compra, por lo que le tocó regresar, y River, el lateral izquierdo, lo tiene bastante ocupado. La idea es que Enzo Díaz sea el titular y que cuando no esté Casco sea el suplente. Por eso mismo llevo pidiendo un lateral derecho desde hace bastante tiempo, porque Casco debería pelear por un puesto por el lado izquierdo y no por el costado derecho. En el caso de Gallardo, en su momento fue considerado por su padre, pero sabía que a lo mejor sus condiciones no estaban en ese momento dadas como para pelear por un lugar como marcador de punta izquierdo, por lo que se fue a préstamo a Defensa y Justicia, a Colón, y finalmente después terminó yéndose a jugar al elenco de Colombia. Ahora Sarmiento de Junín está intentando cerrar el pase de los dos futbolistas y River obviamente está haciendo todo lo posible para que estas transferencias se terminen dando y de esa manera los jugadores tengan finalmente nuevo club. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, claramente no hice hincapié tanto en lo futbolístico porque de eso vamos a estar hablando en los próximos días. River necesita recuperarse después de lo que fue la derrota ante Argentinos. Si tenemos en cuenta la caída frente a Inter, es la primera vez en el siglo de Michele que pierde 2 encuentros consecutivos, por lo que el equipo necesita primero recuperarse futbolísticamente y después obviamente en cuanto a los resultados. Pero haciendo hincapié en lo que hablé en este video, Boselli a punto de ser refuerzo de River, una incorporación que quizás ayude más en los próximos años que en este momento en cuestión. Lo de Barco es una buena noticia, siempre hay que priorizar que se quede, al igual que lo de la Cruz. El dinero recibido por los futbolistas vendidos al exterior. Lo de Montiel tiene una buena y una mala, que es que no va a venir, pero que ese dinero puede ser utilizado en incorporar a otro lateral derecho, que es lo que vengo pidiendo desde hace tiempo. Y lo de Carrascal ya es un jugador que sabemos que no tendrá un futuro en River, por lo que el dinero siempre es bienvenido. Y por último, lo de Aliendro será un desafío para De Michelis ver cómo lo reemplaza, porque en las anteriores oportunidades en los que tuvo que jugar otro jugador por él, lamentablemente no estuvo a la altura, por lo que será un trabajo bastante importante para el director técnico. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.